Lo que trato de decir es, nos importa mucho cómo vivió, mostrar cómo vivió la gente en el momento esa independencia. Y resulta que hemos encontrado, leyendo juicios de esa época, 1822 a 28, que una cantidad de gente común y corriente, de todos los colores de piel, empezó a usar esas palabras, a decir somos ciudadanos, aún sin serlos. Mujeres que no éramos ciudadanas, no somos ciudadanas sino hasta 1957, como bien recordamos, ¿no? Increíblemente, hoy nos parece increíble, y así es. Mujeres reclamando en los juzgados libertad, igualdad, justicia, que se nos mire a todos igual, y están los textos, ¿sí?, de ellas reclamando. Personas como mestizos, gente de distintos colores diciendo, mire, no pueden seguir diciéndonos que porque somos pardos somos mal portados, o somos criminales, o tenemos solo vicios y no virtudes. Para eso se luchó la independencia, están diciéndolo ellos mismos en los juzgados. La independencia se luchó para que se acabaran las diferencias entre las distintas etnias, etnias no se usaba la palabra, entre las distintas clases, dicen ellos, razas en algunos casos. Claro, son individuos, son casos individuales, no podemos decir que sean los casos de todos, de la comunidad entera, pero esas historias individuales imperceptibles son las que hacen los cambios que después van acumulándose. De esa manera, ese lenguaje empieza a ser apropiado, empieza a circular, la gente empieza a pensar en términos de derechos. Por supuesto que si seguimos andando la historia, nos damos cuenta de algo muy impresionante. Y fíjense ustedes la paradoja. Desde esas primeras constituciones y en los primeros censos republicanos, ya no encontramos la diferenciación por decir blanco, mestizo, pardo, montañés, sambo, mulato, o negro o indio. Ya no lo encontramos. India sí, todavía las comunidades indígenas son censadas aparte, pero de todos los demás empiezan a ser, se habla o de vecinos, o de habitantes, o de ciudadanos, o de moradores, pero ya no puede hacerse esa diferencia. La gente se la hace en la vida normal. La discriminación está viva hasta hoy, ¿ya? La discriminación racial, pero de alguna manera ese no decirlo, por un lado sirvió para reflexionar y para que muchos reclamaran, pero por otro lado sirvió para que en 1886, al final del siglo XIX, saliera una constitución diciendo que éramos un país de una sola raza, una sola lengua y una sola religión. Entonces uno dice, bueno, tres pasos adelante y uno para atrás, o uno para adelante y tres para atrás, ¿cómo es la cosa? Ya cómo es el asunto. Y por supuesto entiende que la historia no es de pasos para adelante ni pasos para atrás. La historia no es de progresos, de progreso lineal como se quiere pintar hacia yo no sé dónde, qué parucía o qué, sino que la historia es un proceso de gentes, de sociedades. Y aunque se había ganado esa digamos, no diferenciación, esos primeros derechos confundían y mezclaban la desigualdad y la diferencia. O sea, si no se reconocía la diferencia, tampoco se reconocía la desigualdad. O, dicho de otra manera, por decir que no somos desiguales, no se reconocía la diferencia. Tuvo que suceder la Constitución del 1991 para que pudiéramos volver a hablar de diferencia sin decir que la diferencia signifique desigualdad, para poder decir que somos pluriculturales, multilingües, multidiversos de muchas formas, y que inclusive esas diversidades deben tener algunas leyes especiales. Entonces el asunto de los derechos
ya no es somos todos iguales sin diferencia de raza, religión y yo no sé qué. No, somos iguales en nuestras diferencias de raza, religión y yo no sé qué. Es muy diferente porque es el asunto de la desigualdad y la diferencia no es lo mismo. El punto que me parece más importante de rescatar a mí de la independencia y de ponerlo en la agenda de hoy es el asunto del lenguaje de los derechos y el lenguaje de la ciudadanía. ¿Qué hemos ido haciendo de ese lenguaje y de esa ciudadanía? ¿En qué hemos avanzado y qué falta enormemente por avanzar? El lenguaje de la ciudadanía y de los derechos en un país como este, porque el punto más, digamos, complicado de todo esto es el asunto de los modelos. Todas esas lecturas de fracasos, que son de las que hablaba al principio, es porque siempre lo vemos con respecto al modelo europeo. Vemos el asunto de, somos un fracaso porque no somos iguales a no sé quién, ¿sí? Se nos olvida inclusive que naciones como Alemania o Italia son 100 años más viejas que nosotros, casi, 70 años más viejas que nosotros. Se nos olvida que las naciones no existen, más jóvenes, que las naciones no existen antes. Se nos olvidan cantidad de cosas y empezamos a hacer la lectura del fracaso. Se nos olvida lo fundamental, que ese discurso liberal de derechos, ciudadanía, república, igualdad y libertad fue puesto en una sociedad con diferentes razas, culturas, con unas relaciones desiguales, con una jerarquía social, racial y moral, ¿ya?, que había que romperse. Y no es para hacer la historia del fracaso y decir por eso no, sino es precisamente cómo construir nosotros y cómo hemos llegado hasta hoy construyendo y cómo encontramos tantas dificultades precisamente y tantas cosas que tenemos que solucionar siendo lo que somos, una sociedad diversa que está pensando en términos de nuevas generaciones de derechos y de libertades. Eso me parece que es una de las cosas para pensar en términos de la independencia y pensar cada uno de nosotros, cuáles son esos puntos. Y aquí llegó la reina. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo muerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía.